Bienvenidos a un episodio más de Reacciones. Nos encontramos en el episodio número 10 y te invitamos todos los lunes a que puedas seguirnos a través de las plataformas digitales de Facebook, YouTube y también Spotify, Asociación Norte de Chiapas, para que no te pierdas ningún episodio. Y esta ocasión te presentamos el episodio número 10 titulado Los últimos días. Queremos también invitarte a reflexionar y a reaccionar en la pregunta de esta noche, que es: ¿cuáles son las señales actuales de la venida de Jesús que te llaman la atención? Recuerda poner ahí en la caja de comentarios tu respuesta, pon tu emoji y explícanos por qué has elegido ese emoji. Y antes de continuar también quiero decirte que Jesús es suficiente. Del 14 al 21 de septiembre en las plataformas oficiales de Hope Channel Interamérica y en la página oficial de la Unión Mexicana de Chiapas y también, por supuesto, en la página de la Asociación Norte de Chiapas, se estará transmitiendo una serie de conferencias que nos ayudarán a profundizar en el estudio de la Biblia y a conocer mejor a ese Dios de la Biblia. Te invitamos para que te conectes y que hagas de tu casa un centro de esperanza. Invita a tus amigos y entonces disfrutemos juntos de estos mensajes que van a estar llenos de esperanza y de la bendición de Dios. Una vez más, bienvenido. Yo soy Carlos. Yo soy Roberto. Y esto es Reacciones. En la estructura que te presentamos para la guía de estudio de esta semana, hay una historia muy interesante que se presenta con una lección de qué estamos dispuestos a entregar a nuestro Dios, continuando con enseñanzas de Jesús acerca de predicciones del futuro que traían sucesos muy importantes que habrían de acontecer, que también nos permiten ver la instrucción que Jesús le daba para preparar a sus discípulos con lo que iba a pasar en el futuro. Roberto, bienvenido. ¿Cómo te encuentras en esta ocasión? Muy bien, Carlitos, me da gusto saludarte, una vez más estar contigo en este espacio de estudio. Y vamos a hablar entonces primero de una mujer que llega al templo. El templo era una estructura bellísima, no solamente en el plano arquitectónico, sino también por los materiales, las dimensiones que tenía. Y hay un lugar llamado el Patio de las Mujeres. Jesús está sentado ahí con los discípulos, les está enseñando, cuando de pronto en la escena irrumpe una mujer que viene a este lugar donde se entregaban las ofrendas. Era algo cotidiano, algo común, Normal. algo que pasaba todos los días. Y de pronto esta mujer entonces deposita 2 pequeñas moneditas. Y vemos aquí a Jesús centrando su atención en ella. Y dice: esta mujer echó más. De todos los que hemos visto, esta es la mujer que echó más. Pero vale la pena reaccionar o reflexionar un poquito en este contexto. Resulta que la ofrenda que esta mujer da es como si tú el sueldo más básico lo dividieras en 32 partes. Y una de esas es la ofrenda. Aparentemente no es nada. Esa era la cantidad, era muy mínima, por así decirlo. Y aparentemente eso pues no impresiona a nadie. Sin embargo, Jesús dice que esta mujer echó todo porque echó de su corazón. Ahora, alguna persona que nos está viendo va a decir: no, entonces Jesús ahí estaba condenando a aquellos ricos que entregan su ofrenda y todo eso. En realidad no. En realidad Jesús dice: está bien, porque en la obra se requieren recursos, ¿no? Es correcto. Para hacer y cumplir la misión se requieren recursos. Sin embargo, Jesús dice: bueno, está bien, solamente que ellos entregan de las bendiciones que han recibido y les sigue quedando. Pero esta mujer echó todo. Ello representa, Roberto, entiendo, el valor de estar dispuestos a dar todo lo que tengamos, aunque parezca muy mínimo. Comprendemos que lo que Dios ve es la intención de nuestro corazón en la expresión del dar. Y sobre todo el compromiso, porque esta mujer, aunque no tenía más para subsistir, ella tiene un compromiso con Dios y dice: yo voy a cumplir, ¿no? Y esto me recuerda también algo muy importante que la guía de estudio enfatiza, y tiene que ver con que hay personas que de pronto dicen: no,
yo voy a dejar de aportar, ¿no? Los diezmos, las ofrendas, porque los líderes están haciendo malas cosas. Y el autor de la lección menciona que cuando uno responde de esa manera, entonces es porque no es fiel a Dios, porque dependes de lo que hagan los líderes, no de lo que hace o lo que ya hizo Dios en tu favor. Es correcto y creo que es una idea muy importante para comprender y entender que en la disposición de entregar todo en las manos de nuestro Dios, la intención es lo más importante y es lo que Dios ve de nosotros. Y de esa manera entonces llegamos a la siguiente idea, que tiene que ver con ni una piedra sobre otra. Explícanos en qué consiste esto. Bueno, justamente tú nos hablabas del templo de Jerusalén, que era un templo, Roberto, hermoso. Majestuoso. Tenía una construcción en su descripción de más de 169 pilares que describe que entre dos o tres hombres Así intentaban es. cubrirlo y apenas lograban. Entonces, imagínate la majestuosidad de este edificio, de esta obra arquitectónica muy hermosa y dando alusión justamente a su estructura arquitectónica, pensamos en el empeño que habían puesto justamente en tener más que un lugar donde estaría la presencia de Dios, pues preparar un lugar atractivo para la gente, algo visual, y perdieron el contexto, justamente lo que veíamos en la semana pasada, perdieron el contexto de lo que representaba ese lugar. Más que la destrucción de ese lugar por no ser un lugar donde estaba la presencia de Dios, era porque en ese lugar prácticamente se habían enfocado tanto, Roberto, en cuidar su estética, en cuidar su estructura. Las formas, ¿no? Ujú, sí, Todo lo exterior, la apariencia. Incluso el historiador Flavio Josefo menciona que la construcción empezó con Herodes el Grande 20 años antes de Cristo y que su construcción iba a terminar por ahí del 60 después de Cristo. Y esto es importante porque precisamente ese lugar tan majestuoso, tan bello, el orgullo de Israel, Jesús dice que le va a pasar algo. sí. Es donde Jesús precisamente les dice, miren esta obra hermosa, majestuosa, difícil de creer que llegara a destruirse y Jesús les dice claramente, no quedará piedra sobre piedra. No era tanto el hecho de que Jesús aludiera, Roberto, a destruir, sino a demostrarles que por más que nos enfoquemos en hacer grandes obras, en hacer grandes construcciones estéticamente atractivas, no es eso lo más importante. Y también eso enfatiza el componente profético de Jesús, ¿no? Que él refiere sus palabras a que pues eventualmente va a ser destruido, cosa que se cumplió en el año 70, ¿verdad? En Es el año correcto. 70. Y eso nos lleva también a hablar acerca de la abominación desoladora. En el tiempo de Jesús, este término pues estaba identificado a partir de las profecías del libro de Daniel, así que era algo conocido. Sin embargo, algunos teólogos, algunos estudiosos se han equivocado en atribuir que esta abominación desoladora, que Jesús está utilizando esta descripción para referirse a algo catastrófico, algo que va a suceder en el futuro. ¿Qué más catastrófico que la destrucción del templo? Ya allí Jesús está dando un mensaje de alerta. Ujú, Pongan y presten atención porque algo va a suceder, ¿no? así Como es. parte de las profecías. Y bueno, algunos teólogos se han equivocado en atribuir que la abominación desoladora era el rey griego Antíoco Epífanes, que sí, es cierto, él profanó el templo en su momento y fue una situación que pues ofendió espiritualmente a Israel como nación. Sin embargo, Jesús menciona que esa abominación desoladora va a suceder después de sus días, de su tiempo. Y se está refiriendo precisamente a la destrucción del templo que iba a suceder en el año 70 por el rey Tito. Sí, es correcto y justamente agregando a lo que tú nos presentas, Roberto, es donde encontramos la parte donde la implementación de los estandartes, perdón, romanos, paganos en Jerusalén era parte también de esta abominación. ¿Por qué? Porque ellos venían instituyendo nuevas formas, nuevos estilos de vida, que era lo que ahora llevaba al pueblo a alejarse mucho más de Dios. Y en ese contexto estaban eliminando, estaban haciendo a un lado los principios que agradaban
desagradaban a Dios. Conectando esta secuencia de ideas, mi querido Carlitos, entonces llegamos a la parte de la gran tribulación. Explícanos, ¿en qué consiste esto? Bueno, en Marcos 13:19 se menciona, Roberto, acerca de la gran tribulación, y un dato que a mí me llama mucho la atención es que dice el texto que no hubo ni desde el principio hasta este tiempo. Es decir, que nada se compara con la gran tribulación que se experimenta en este periodo de tiempo, que también es profético y está descrito en el libro de Daniel, donde el cuerno pequeño durante 1260 años, que inician en el 538 después de Cristo y terminan en el 1798 después de Cristo, con el cumplimiento de la persecución que se da hacia la iglesia cristiana, una persecución sin precedentes, de una manera muy terrible por los acontecimientos, por la forma en la que morían muchos de los cristianos, que también se le ha conocido, Roberto, como la época del oscurantismo. Justamente eso también nos lleva a reflexionar en las palabras de Jesús, que él ubica esta persecución en un momento del futuro, más adelante, obviamente después de su sacrificio, y nos lleva también a reflexionar a nosotros, porque hasta que Dios establezca de manera definitiva su reino, vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir tribulación por causa de nuestra fe, las filosofías extrañas que siguen bombardeándonos por todas partes, por los medios digitales, por los medios de comunicación. Entonces, de alguna manera la persecución sigue latente, pero eso da pie o da la pauta para que hablemos de lo que sigue, y tiene que ver con la venida del Hijo del Hombre. Jesús mismo ahí en el capítulo 13 menciona que Él va a regresar, pero también muestra que algunos sucesos tienen que ocurrir antes, y ahí hace una conexión, por ejemplo, con las profecías de Mateo 24, donde menciona que van a suceder justamente esto de la tribulación, la persecución. Y él menciona, esta generación va a ser testigo, y se refería precisamente a que los mismos israelitas iban a ser testigos del cumplimiento de la profecía de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Ujú, es correcto. Y también me llama la atención, Roberto, porque se mencionan algunos eventos que tienen que ver con la naturaleza. Por ejemplo, en el caso del sol y la luna, ahí se mencionan algunas cosas interesantes. ¿Quieres hablarnos un poco al respecto? Sí, fenómenos sobrenaturales Ajá. que son como la respuesta del mismo mundo ante las profecías de su creador, que de alguna manera también son los oráculos divinos, o esas señales de alerta que nos deben a nosotros hacer comprender que pues algo grande va a suceder. Sin embargo, también me gusta algo que el autor enfatiza, y que tiene que ver con que no debemos de alarmarnos de más. Es decir, sí, hay que entender los tiempos, algunas cosas están sucediendo que pues hay que estar allí pues pendientes. Sin embargo, nos invita a mantener la calma, Es correcto. porque de pronto nos encontramos con personas que pues son alarmistas, ¿no? Y de pronto comienzan a decir, no, lo que está sucediendo allá en tal parte, no, es que eso ya seguro es la segunda venida del Señor. O de pronto que, no sé, el coronavirus, ¿no? Esta enfermedad global, no, esa ya es la señal definitiva, ¿no? Hay que entender los tiempos y hay que estar preparados todo el tiempo, pero también hay que mantener la calma, ¿no? Sí, justamente ese enfoque de preparación espiritual es lo que se resalta en esta sección de la guía de estudio, donde se hace una invitación a más que alarmarnos, Roberto, como tú dices, a más que preocuparnos por lo que pasa, a estar preparados, a prepararnos espiritualmente, a alabar a Dios, porque sin duda eso nos permite ver su pronto regreso. Un ejemplo claro de esta preparación lo vimos precisamente allí en la guía de estudio, cuando se menciona que algunos judíos comprendieron los tiempos, o entendieron la dinámica de los eventos predichos por Jesús, y cuando los romanos quieren entonces establecer sus prácticas y su dominio, su asedio definitivo, ellos de alguna manera entienden y dicen, no, esta es una señal, y muchos de ellos salieron y no fueron destruidos
precisamente en el año 70 cuando Jerusalén fue reducido a las cenizas, ¿no? Así que de alguna manera ahí tenemos también esa idea latente. Nosotros estamos esperando la venida de Cristo Jesús. Es el evento más importante, lo anhelamos de todo corazón y precisamente en ese contexto, mi querido Carlitos, a continuación te vamos a compartir un video promocional que habla acerca de que Jesús es suficiente. Ciertamente estamos esperando la venida del Señor, pero podemos empezar a recibirlo hoy en nuestros corazones. De eso se trata la gran campaña nacional Jesús es suficiente, y queremos que tu casa se convierta en un centro de esperanza. Invita a tus amigos y vecinos para que conozcan al Dios de la Biblia. Te dejamos entonces el siguiente video promocional. Padre mío, te agradezco por este nuevo día. También te pido, por favor, que bendigas mucho a Daniel y a María. Cada persona a tu alrededor enfrenta desafíos distintos. Pero tú sabes que hay una solución. Buen día, pues mira, ya dio todo lo que tenía que dar. No, ya, es tarde, joven. Bueno, adelante, por favor. Tú eres la clave para que ellos sepan que Jesús es suficiente. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Buen día. Padre, que este sea un día bendecido para todos nosotros. Amén. ¿Es para hoy? O incluso cuando las circunstancias nos hacen sentir que no somos suficientes, debemos recordar que Jesús lo es. Hola, Daniel. Sí, perdón por no haber contestado antes. Ha sido un día muy caótico. Sí, no se me olvida. Paso por ti en la noche para que vayamos a la reunión. Va. Oye, no olvides llevar tu Biblia. Vale, hasta luego. Imagina un mundo donde todos conocieran la verdad de que Jesús basta. Un mundo donde, a pesar de los desafíos, compartimos su amor con otros. Él es lo que todos necesitamos. Únete a la campaña nacional Jesús es suficiente e invita a otros a involucrarse. Muchas cosas perturbadoras están sucediendo en nuestro mundo. La gente se atemoriza y se preocupa. Y nosotros, Roberto, tenemos un mensaje muy importante que llevarle a estas personas. Hablarles del regreso de Jesús. Sí, hablarles de los tiempos finales, pero sobre todo que hay esperanza en Jesús, que no estamos a ciegas. Jesús siempre ha hecho provisión para su pueblo. Dios ha resguardado a sus hijos. Y en este contexto de hablar de los últimos días, también nosotros, Roberto, tenemos esperanza del resguardo de nuestro Dios poderoso. Y me gusta pensar que no tenemos que esperar hasta el final de los tiempos. Este episodio se tituló Los últimos días. Y sí, en algún momento y eventualmente llegará el final de los tiempos, pero cada día tenemos que decidir por Cristo. Cada día enfrentamos una persecución, cada día hay
algo asombroso que sucede en nuestra vida que nos acerca más a la palabra de Dios, y entonces haríamos bien en comprender estos tiempos en este preciso instante, no dejar para mañana nuestra fidelidad, así como esa mujer que no esperó que estuviera en una crisis más grande o que vinieran otros tiempos más complejos y más difíciles. En ese momento de su vida fue fiel a Dios y le dio todo lo que tenía. Exactamente, y nosotros tenemos hoy una oportunidad muy importante en vida, en nuestra generación, de poder escuchar la voz de nuestro Dios. Y les animamos a todos nuestros líderes, a todos nuestros hermanos, que podamos llevar esa esperanza a aquellos que la necesitan en nuestra generación. Por último, queremos recordarte la pregunta clave: ¿qué señales actuales de la venida de Jesús te llaman la atención? Si no nos has escrito ahí en la caja de comentarios, ¿qué esperas? Hazlo en este preciso momento. Pon tu emoji con el que estás reaccionando, explícanos por qué reaccionas con ese emoji y comparte con tus amigos, con tus familiares, comparte con todos en las redes sociales. Recuerda, todos los lunes en punto de las 7 de la noche a través de Facebook y YouTube, Asociación Norte de Chiapas. ¿Y por dónde también, Roberto? Por Spotify. No se olviden que nos encuentran como Adventistas Norte de Chiapas. Claro que sí, amigos. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Carlos. Yo soy Roberto. Y esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para unir a la iglesia en favor de los demás. Su formación es idea de Dios y Él es alguien que no puede errar. Los grupos pequeños